la potencia, la potencia que tiene la palabra de las víctimas, digamos, ahí aparecieron los juicios por la verdad, que fueron un fenómeno de activismo judicial argentino, ¿no? Construir una forma de caminar y de hacer las cosas a partir de la necesidad. La necesidad era poder decir y poder saber. No había ningún método de pesquisa que no produjera un resultado de persecución penal en el sistema penal argentino. Y bueno, hubo una ingeniería para eso, que está ya bastante estudiada, que tiene que ver con tomar algunos elementos del derecho internacional y de la Relatoría para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era en este caso un jurista holandés, Theo van Boven, que había sido un gran amigo de Argentina, un gran amigo de los argentinos que buscaban justicia para los crímenes de la dictadura y que había hecho algunos desarrollos sobre el derecho a la verdad, más algunos desarrollos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más algunos desarrollos de algunos abogados argentinos. Y eso, Alicia Oliveira, digo, la recuerdo especialmente a Alicia en esto. Y esto permitió tener ahí un corpus teórico sobre el cual, con la gran sabiduría de Juez Platense y Leopoldo Schifrin, que fue y es, creo yo, el actor más importante de todo este proceso y a quien tanto le debemos, se pudo habilitar, digamos, un dispositivo del Estado que permitió averiguar, pero que sobre todo permitió poner a las víctimas en un lugar muy jerarquizado, después de la impunidad, ampliar mucho el campo que había abarcado el juicio de las juntas, que era un campo acotado, a pesar de que tenía capacidad de investigar todo el país, porque bueno, necesariamente fue un juicio acotado a 700 víctimas y pudo avanzar en la punta del iceberg nada más. Y esa escena del juicio por la verdad, digo, la escena literal, ¿no? de las víctimas contando en primera persona su vía crucis y los jueces escuchándolo con la experiencia sensible que esto implica, me parece que fue de una interpelación de una potencia tal que no vieron siquiera aquellos que, cómplices de la dictadura, que subestimaron estos juicios porque al fin y al cabo no le iban a tocar un pelo a los responsables.